Buenas noches, Carlos Iglesias, técnico de Casa de Mon Zaragoza. En primer lugar, ¿cómo ha sido el partido? ¿Qué valoración hace? Bueno, pues hoy era un partido un poco diferente, ¿no? Porque hoy teníamos bueno, pues en la cabeza el hecho de competir un poco con todas las jugadoras bueno, que estaban en la primera plantilla. Y además de eso, con las jugadoras que nos han ayudado desde el minuto uno, sobre todo en una situación tan difícil como la que hemos vivido este año, ¿no? De pandemia, de burbujas, de que, bueno, pues de que no ha sido fácil la coordinación, digamos, entre el segundo equipo y el primer equipo. Ha habido muchísimas dificultades, pero aún así, bueno, las chicas se han portado de una manera extraordinaria, siempre con una disposición enorme. Dentro de todos los problemas que además de la pandemia hemos sufrido, siempre han estado ahí para colaborar. Y hoy era un partido en el que teníamos que participar todos, sin lugar a dudas. Y no solamente han participado, sino que, bueno, pues han demostrado que tienen un futuro por delante importante, que yo creo que es muy importante para ellas, creo que es muy importante para el club. Y que, bueno, que al final un poco el final de este partido y este partido en concreto, pues espero que lo que signifique sea ese punto y seguido para poder seguir creciendo, viendo un poco bueno, que hay afición, que hay ganas, que hay club y que hay jugadoras. Es inevitable hacer un pequeño repaso, una pequeña valoración de lo que ha sido la temporada, una temporada de debut que amaneció pues ya desde el principio con la garantía de haber preservado la continuidad del baloncesto en Zaragoza y a partir de ahí pues ser novatas en la categoría para empezar un proyecto nuevo. ¿Cómo has visto todo este largo proceso, el largo camino que se emprendió el 1 de julio? Bueno, nosotros yo creo que desde dentro siempre hemos tenido claro que iba a ser un año muy difícil por las circunstancias de la pandemia, porque éramos un equipo pues nuevo absolutamente, por diferentes circunstancias. Sabíamos que íbamos a tener dificultades. Seguramente, bueno, para eso siempre tienes que estar preparado. Seguramente, pues la experiencia, el conocimiento de la liga, digamos que la pausa, la posibilidad de poder programar mejor la temporada, nos hará que en el futuro, pues seguramente hagamos las cosas mejor. Pero bueno, hemos salvado este primer año, que yo creo que era una cosa muy importante. Creo que darle continuidad al proyecto era pues una prioridad absoluta. Eso lo hemos conseguido, pero también digo que debemos ser autocríticos y que debemos de pensar en que hay muchas cosas que podíamos haber hecho mejor, incluso en estas circunstancias. Yo creo que lo somos y yo creo que tomaremos nota de cara al futuro para hacer las cosas mejor, estoy convencido. Quizá una de las cosas de las que siempre has hablado en cada una de las ruedas de prensa ha sido la necesidad de ese acoplamiento que costaba mucho siempre, ¿verdad? Y esa puede ser una de las claves de la temporada. Sí, yo, bueno, alguna vez lo he dicho ya. Yo creo que el problema del acoplamiento no ha sido tanto en tenernos que acoplar, sino en mantenernos, bueno, pues mantener ese nivel de juego que a veces hemos dado en algunos momentos, que yo incluso recuerdo partidos o partes de partidos donde hemos jugado un buen baloncesto y donde había ese acoplamiento, ¿no? Yo creo que nuestro problema ha estado más en la regularidad, en haber sido más regulares. Ahí, bueno, me pongo el debe como entrenador. Yo creo que no he sabido particularmente tocar esa tecla que me ayudara, ¿no? Que ayudara al equipo a ser más regulares durante todo el partido, porque estaba claro que el equipo, en según qué momentos y con muchas dificultades y con rivales de mucha entidad delante, era capaz de hacer un buen juego y incluso de ir arriba al marcador. Pero también es verdad que en otras fases de los partidos, muchas de ellas, el nivel del equipo ha sido muy bajo en prácticamente todas las facetas del juego. El no tener esa media un poco más equilibrada, el no haber sabido pues no tener tantos altos y bajos a lo largo de un partido, a lo largo de las jornadas, es el debe que nos queda, ¿no? Bueno, pues habrá que, como decía antes, ¿no? Yo creo que hay que ser autocríticos, ver por qué suceden esas cosas y en el futuro solucionarlo. El público ha llegado con cuentagotas cuando se ha podido en las últimas jornadas, pero qué importante hubiera sido, ¿verdad?
Yo creo que el público es muy importante siempre. Yo creo que el público, todo esto tiene sentido con el público. Sin el público pierde bastante parte de ese sentido. Pero sí que creo que además a nosotros nos hacía especialmente falta, por eso que hablamos, ¿no? Por un equipo nuevo, pues sin esa experiencia. Creo que además tenemos una de las mejores aficiones. Entonces ya no solo es que no tuviéramos público, es que hemos perdido durante mucha parte de la temporada uno de los mejores públicos que puede haber. Eso sin duda nos hubiera ayudado mucho a sobre todo, pues evidentemente en casa, pues a lo mejor haber sacado algún otro partido que a lo mejor nos hubiera dado ese punto. No lo sabremos de esta temporada, pero seguro que lo sabremos en sucesivas. Lógicamente tú, personalmente, ¿cómo has vivido el regreso a Básquet Zaragoza en este proyecto? ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo haces la valoración tuya en lo personal? Bueno, aquí hay dos cosas. Una, aquí bien porque estoy en casa. Es decir, yo llevo muchos años trabajando en el club y, bueno, pues desde el presidente hasta la dirección deportiva, la dirección general, entrenadores de la cantera, bueno, no sé, son todo caras conocidas, son mi gente, son gente con la que he compartido muchísimas cosas durante muchos años. Entonces, bueno, en ese sentido, pues estoy en casa. En cuanto al equipo en concreto, bueno, yo creo que ha sido un año especialmente difícil. Yo creo que nos ha costado mucho adaptarnos, pues eso, a la liga femenina, una liga que ha subido mucho de nivel. Eso es otra de las cosas que pongo encima de la mesa también, ¿no? Es decir, nos ha costado, pero nos ha costado también con una liga que ha subido mucho de nivel. Y eso tenemos que saberlo de cara al futuro. Esto es muy difícil, esto no es fácil y tenemos que tenerlo claro todo el mundo. Y bueno, simplemente eso, siento un poco el no haber podido dotar al equipo de mayor estabilidad o de mayor regularidad, ¿no? Porque yo creo que teníamos muy buenas jugadoras, que teníamos alternativas para haber jugado de muchas maneras, que lo hemos intentado sin duda, eso que no le quepa duda a nadie. Yo creo que tengo un cuerpo técnico posiblemente de lo mejor que me he encontrado nunca, no solamente como personas competentes y personas preparadas, sino bueno, personas pues con unos valores y con una disponibilidad y un compromiso con el club extraordinarios. Son el futuro del club, estoy convencido. Pero bueno, todo eso nos va a hacer falta de cara al futuro, porque bueno, esta temporada nos ha demostrado que tenemos que hacer las cosas muy bien para competir en esta liga femenina, y estoy convencido de que así será. De acuerdo, pues muchas gracias.